bienvenido a tu podcast. Mi nombre es Suemi Gómez y Armando Orozco. Y hoy te estaremos compartiendo un tema muy interesante. Esta es la 6ª entrega de nuestra serie de podcasts titulados Nueva Vida. Después de haber aceptado a Jesús como Salvador personal por la fe y una sincera conversión, es necesario reconocerlo como el Señor de toda nuestra vida. Si con la conversión cambiamos el pasado, con este tema nos vamos a lanzar hacia el futuro, de hoy en adelante, y así poder experimentar una salvación integral. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10, porque si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salud. Pero tú te preguntarás qué significa esto. Bueno, el título de Señor, Dominus en latín, quiere decir que es el dueño absoluto del pasado, del presente y del futuro. Hombres, animales, toda la creación están sometidas a Jesús, porque Jesús ha vencido a la muerte y al maligno. Cielo, mar y tierra están bajo su poder. Él es el Salvador, Él es el que da la vida nueva. En Él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, porque Él es el Mesías anunciado por los profetas. Antiguamente, en el mundo romano, al César Augusto se le consideraba el Dominus, el Señor, porque él ostentaba el poder ejecutivo, legislativo y judicial, tanto a lo largo como a lo ancho del Imperio Romano. Cuando un soldado romano saludaba a otro, le decía, el César es el Señor. Y éste debía responder, el Señor es el César. Pero los cristianos cambiaron este saludo, diciendo, Jesús es el Señor, mientras que el otro respondía, el Señor es Jesús. Esta competencia de autoridad en el mundo fue uno de los motivos por los cuales se desencadenó la persecución romana contra los cristianos. ¿Pero qué significa que Jesús sea mi Señor? El dominio de Jesús sobre el universo debe extenderse de manera especial y concreta en aquellos que creen en su nombre, para que su señorío sea efectivo en la vida de cada uno de los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que Jesús decide en cada área de mi vida. Quiere decir que Jesús gobierna mi existencia. Quiere decir que Jesús dirige los deseos y apetitos, toma las decisiones de mi vida, las grandes y las pequeñas. San Pablo es determinante cuando nos declara que para hacer nuestra la salvación es absolutamente necesario confesar el señorío de Jesús. Por eso nos dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Bastó que el ladrón en la cruz confesara a Jesús como su Rey y Señor para que ese mismo día se le abrieran las puertas del paraíso. Para experimentar hoy la salvación en tu vida, hay que confesar al señorío de Jesús en cada una de las áreas de nuestra vida. Esto, de ninguna manera, va a anular o a terminar con nuestra personalidad o libertad. Al contrario, nosotros, por nosotros mismos, decidimos que en adelante Jesús sea quien tome las decisiones de nuestra vida. ¿El señorío de Jesús es total o no es señorío? Él no acepta el 50% de nosotros, ni el 80%, ni el 99.9%. Para que Jesús sea Señor, se le tiene que rendir cada una de las áreas y aspectos de la vida. Hay que abrirle hasta los últimos rincones del corazón y permitirle que al entrar en ellos tome el control y los ilumine con su luz como único centro de nuestro sistema de vida. Jesús no pide mucho. Jesús lo pide todo. Él quiere ser el centro único de nuestra existencia. O todo o nada. O frío o caliente, pero no tibio.
Dice en Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16: Conozco tus palabras y que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío y caliente, mas porque eres tibio y no eres frío ni caliente, estoy para vomitarte de mi boca. A Él no le interesa ser uno más que gira en nuestro corazón. Si por el pecado usurpamos el trono de Dios y nos colocamos como centro del universo, al reconocer el señorío de Jesús, le devolvemos el centro, le devolvemos el trono en nuestra vida, el trono de Rey en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús no admite ser solo un adorno decorativo en nuestra vida, sino un personaje real que gobierna efectivamente nuestra existencia. Jesús solo acepta ser nuestro Señor si ejerce el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso, su reinado no puede ser como el de las monarquías que hay en Europa. Por ejemplo, en Inglaterra, la reina parece ser el personaje más importante del Reino Unido. Su imagen y su retrato figuran en los billetes y en las monedas. La encontramos en las estampillas postales y en las oficinas de gobierno. En el sitio más importante del Parlamento inglés aparece la imagen de la reina. Tiene un palacio, joyas y su carroza estirada por 12 caballos blancos. Ella es la reina. Sin embargo, ella no es quien gobierna. La autoridad suprema no es la reina, sino el primer ministro y el parlamento. En el parlamento figura la fotografía de la reina, pero no es ella quien toma las decisiones importantes. La reina encabeza los desfiles, las fiestas importantes y los aniversarios, pero no gobierna el país. Ella solo asigna los tratados y las leyes que fueron antes elaborados por el primer ministro y el parlamento. A ella simplemente se les remite para que los firme. Hay muchos cristianos que aceptan el reinado de Jesús, Rey de Reyes, como el de la reina de Inglaterra. Cada uno elabora las leyes sobre cómo quiere vivir. Hace los proyectos de su vida, toma sus decisiones y luego se presenta ante Jesús para que los confirme, no permitiéndole que tenga parte alguna en su elaboración. Jesús es el rey, pero ellos son los primeros ministros. Jesús ostenta el título más importante, pero son ellos quienes ejercen el poder legislativo y ejecutivo. Hay personas que portan la imagen de Jesús en una medalla de oro, con una lujosa cadena. Jesús y su reinado son solo algo exterior, porque ellos deciden lo que es bueno y malo, ostentando así el poder judicial también. Otros más bien tienen la imagen de Jesús en su casa, como un simple adorno, pero quien gobierna ese hogar y esa familia no es Jesús, sino ellos mismos. Cristiano no es quien tiene una imagen de Jesús en su casa o la lleva en su cuello, sino quien es una imagen de Jesús en su casa y fuera de ella. El cristiano dice con su boca, Señor, Señor, pero al mismo tiempo vive de acuerdo al Evangelio de Jesús. La diferencia fundamental entre un cristiano y otro que no lo es, aunque se diga tal, es que el pagano habla, se divierte, piensa y vive según los deseos de la carne, bajo los criterios mundanos y estableciendo las reglas de su vida. El cristiano, que tiene a Jesús como su Rey y Señor, en cambio, vive según la voluntad del Señor, regido por los valores del Evangelio, con los criterios de Cristo y el impulso del Espíritu. Aceptar el señorío de Jesús implica aceptar a Jesús y su única norma y modelo de vida. No basta con que Jesús sea nuestro Salvador, es necesario que llegue igualmente a ser nuestro Señor, que ejerza el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si Jesús no es todavía el Señor absoluto de tu existencia, hoy es el momento en que lo puedes confesar como tal. Este es el momento y el lugar para hacerlo.
Decídete a rendirte a Cristo Jesús. Actualmente tenemos muchas herramientas para cuando vamos a otra ciudad o en la misma cuando son muy grandes y no sabemos a dónde ir. Activamos el GPS y ponemos la dirección y el GPS nos va dirigiendo. Aunque nosotros vayamos conduciendo el automóvil, quien nos indica hacia dónde caminar es el GPS. Proclamar el señorío de Jesús consiste en entregarle a Jesús tanto el GPS como el volante del automóvil, para que Él dirija nuestra vida, para que Él decida hacia dónde vamos, cuándo acelerar, frenar o dar vuelta. Implica devolverle el trono que habíamos usurpado por el pecado y dejarlo que Él sea el centro de nuestro sistema de vida. Hay gente que le cede a Jesús el volante, pero ellos llevan el mapa y continúan indicándole al conductor qué debe hacer. Aceptar el señorío de Jesús en nuestra vida implica entregarle el volante, el mapa, el GPS. En el Evangelio encontramos el mapa del camino que Dios tiene para nosotros. La Biblia es nuestro GPS. Esto, obviamente, incluye que nosotros renunciemos a llevar el control de nuestra existencia. Por el pecado, atentamos contra la soberanía de Dios intentando usurpar su trono, su cetro y su corona. Pero hoy tienes la oportunidad de devolverle el lugar que le pertenece, el centro de tu vida, devolviéndole la corona que le pertenece. ¿Cómo se proclama a Jesús? Primero, se hace públicamente y en voz alta. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Entonces hay que confesarlo con la boca, es decir, de manera pública y en voz alta. Los demás deben percibir que nosotros hemos aceptado a Jesús como el único Señor, al que servimos, seguimos y amamos. Segundo, se proclama a Jesús con orgullo, sabiendo que es un privilegio ser siervos del único Señor que nos hace libres. Proclamar a Jesús como nuestro Señor nos libera, nos quita aquello que nos sobra, nos quita las cadenas para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y tercero, proclamar a Jesús Señor es una rendición incondicional y total. Se entrega sin reservas, sin condiciones, proclamando y admitiendo que Jesús tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial de nuestras vidas. Si tú hoy quieres rendir a Jesús todos los aspectos de tu vida, vas a contestar: Jesús es mi Señor. A cada proclamación tú vas a responder: Jesús es mi Señor. De mi familia y amistades, de mi pasado, presente y futuro, de mis estudios o trabajo, de mi salud y enfermedad, de mi pobreza o riqueza, de mis amigos y conocidos, de mi cuerpo y de mi alma, de todas mis relaciones personales, de mi sexualidad y emotividad, de mi patria y mi hogar, de mi casa y bienes materiales, de mis esperanzas y temores, de mi vida política y social, de mi imaginación y memoria, de mi inteligencia y voluntad, de mis ojos y oídos, manos y pies, de mi manera de divertirme, de mi manera de comer, vestir, pensar y hablar. Para finalizar,
Hagamos juntos esta oración. Jesús, yo creo que en tu resurrección Dios te glorificó y te dio un nombre que está sobre todo nombre. Doblo mis rodillas ante ti. Ahí donde tú estés escuchando, ponte de rodillas. En señal de que te reconozco como Señor, mi Señor, el dueño de toda mi vida, y me rindo totalmente y sin condición a ti, para que hagas de mí lo que tú quieras. Ya no quiero, Señor, ser yo centro de mi vida. Te devuelvo la corona, el cetro y el trono que había usurpado con mi pecado. Te entrego el volante, el mapa y el GPS de mi vida. Y acepto tu evangelio como la guía de mi vida. Quiero ser tuyo, solo tuyo y de nadie más. Te proclamo Señor de toda mi vida, mi único Señor. Especialmente, someto bajo tu señorío esa área o ese aspecto que yo no he querido gobernar siempre. Tú, y solo tú, eres y ostentas el poder ejecutivo, legislativo y judicial en mi vida. Rindo totalmente mi vida a ti para siempre. Toma tú las decisiones según tu voluntad y que yo sea, como María, un esclavo de tu palabra, que es la única manera de ser verdaderamente libre. Ya no quiero vivir yo, vive tú en mí. Dame tu vida a cambio de la mía, que hoy te entrego para siempre. Sé que tú has tomado en serio mis palabras, así como yo he tomado en serio tu llamado. Jesús, tú eres el Señor, mi Señor, el único Señor. Soy todo tuyo. Soy tuyo, 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 de nadie más, de nadie más. Soy tuyo, 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 de nadie más, de nadie más. De nadie más, toda mi vida te pertenece, a nadie más, a nadie más, a nadie más. Soy tuyo, 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 de nadie más, de nadie más. Soy tuyo, 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 de nadie más, de nadie más. Toda mi vida es tuya, de nadie más, de nadie más. Toda mi vida te pertenece, a nadie más, a nadie más, a nadie más. Toda mi vida, Señor, toda mi vida es tuya, de nadie más, de nadie más, de nadie más.
Bien, queridos amigos, no se pierdan la próxima emisión del siguiente podcast y les invitamos a suscribirse al canal y a compartir estos contenidos. Hasta luego.